Muchas gracias, congresista Palomino. Tiene el uso de la palabra el congresista Joaquín Dipas. Buenos días, señora presidenta. Buenos días al señor premier y a los ministros. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Mario Mantilla. ¿Las dos o una? Las dos, señora presidenta. Muy bien, tiene el uso de la palabra el congresista Mantilla. Señora presidenta, qué pena que no esté presente el primer ministro ni el ministro de la Producción, porque el tema que voy a tratar justamente es un tema relacionado a la pesca en el sur del Perú. Con mucha preocupación yo escucho a tantos colegas de las diversas regiones demandando más recursos, más obras y tantas cosas más. Sin embargo, por una política nefasta pesquera que se aplicó en el gobierno anterior, el Perú permite que en el sur, mientras nosotros protegemos las 5 millas desde el año 94, sin embargo, el vecino país de Chile pesca en las 0.5 millas. ¿Esto qué significa? Que la biomasa de el vecino país de Chile pesca en las 0.5 millas. ¿Esto qué significa? Que la biomasa de anchoveta que recorre desde Ica hasta Antofagasta, nosotros la protegemos dentro de las 5 millas y cuando pasa la frontera, la pescan los chilenos. En el sur, históricamente, la anchoveta se pega dentro de las 5 millas por cuestiones de zócalo continental. Sin embargo, señorita presidenta, el Perú, por falta de una política apropiada en frontera, estamos permitiendo que cierren fábricas en el puerto de Hilo, haya desempleo en el puerto de Hilo, se restrinjan los ingresos para el Estado en beneficio de los chilenos. Esto demanda una revisión de las normas vigentes respecto a las 5 millas, porque no podemos permitir que el vecino país de Chile se siga beneficiando. Yo creo que esto, señorita presidenta, debe tomar nota el ministro de Economía y el primer ministro a efecto de superar este tema. Y otra cosa más, señor ministro de Economía, yo le sugiero que en los colegios, yo estoy con interrupción. Congresista Vieira, ya tiene las 2 interrupciones. Sí, al siguiente orador, en ya todo me restó caso. el tiempo, ya sí. Se le reanudará el tiempo, no se preocupe. Hoy ya terminó. Ya, una recomendación, ministro. En el Perú no tenemos una cultura tributaria. Yo le sugiero que en este gobierno, a los alumnos de primaria y secundaria. Para que concluya, congresista Mantilla, para que concluya. Se les incorpore cursos o temas de conciencia tributaria, cosa que así a mediano y corto plazo veremos cómo el Perú de repente entra a un serio proceso de recuperación de los índices de recaudación tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Joaquín Dipas. Señora presidenta, señora presidenta, me pide el congresista Vieira. Congresista Vieira, el congresista Dipas ya otorgó las 2 interrupciones al siguiente orador. Bueno, señora presidenta, decía que en el sur de nuestro país, específicamente en la región de Ayacucho, viven de la crianza de camélidos sudamericanos. Yo veo con mucha preocupación, señora presidenta, que el Ministerio de Agricultura, y en este caso dentro del presupuesto, no esté contemplado con mucho presupuesto, señora presidenta. Siguiendo en la misma línea que esta mañana, señora presidenta, venimos reclamando los del sur de nuestro país, que en este momento hay sequía. Después de las heladas hay sequía, como por ejemplo en Lircay, en Huancavelica, en Chota, en Cajamarca, lo mismo en Acócoro, en Ayacucho, señora presidenta. En este momento hay incendios, como consecuencia y pérdida de los cultivos y de los ganados, señora presidenta. Por eso pido, señora presidenta, que se declare el sur de Ayacucho, el sur del país, en el sector agrario en emergencia, señora presidenta. Y esto lo digo, señora presidenta, que los otros ministerios pasan los 8.000 millones, 10.000 millones, el fuero militar policial pasa a los 25.000 millones de soles.
y el Ministerio de Agricultura tan solamente con 2.000 millones. Pregunto, señora presidenta, el señor ministro de Economía, ¿alcanzará esto para todo el país? Por otro lado, señora presidenta, siguiendo en la misma línea, veo también en el BRAE con bastante preocupación el tema, hasta ahora no se instala la mesa técnica. Se ha venido trabajando a través de una mesa de diálogo, instalando una mesa técnica de trabajo y en este momento todavía no se ha instalado. Pido que se instale, señora presidenta, por su intermedio, al señor ministro de Agricultura y al ministro de Defensa, quienes han sido delegados como interlocutores, para que instalen en la zona del BRAE esta mesa técnica. Por otro lado, los comités de autodefensa que tengan beneficios, los mismos reconocimientos que tienen los hermanos ronderos en la zona de Cajamarca. En este momento hay caza furtiva en el sur de Ayacucho, señora presidenta, a consecuencia de la desactivación de los comités de autodefensa. Hay caza furtiva, matan las vicuñas por el medio kilo de lana que tiene esta vicuña. Y el comité de autodefensa, el productor ganadero de los camélidos no tienen para defenderse. El delincuente tiene armas largas. Por otro lado, presidenta, solicito que se incluya los proyectos, la construcción, por ejemplo, de la irrigación Ancascocha en Parinacochas, Iruro en Lucanas, Caracha en Huancazancos, Chalhuajocha en Fajardo, Pisjojocha en Huanta, y también la reactivación del proyecto especial Río Cachi. Solicito, señora presidenta, a través de su intermedio, se incluya dentro de las disposiciones complementarias finales los códigos SNIP 33 42 75, 36 38 29, 32 75 74, 31 99 00, 34 22 02 35 49 70 22 78 87 35 59 98 31 95 05 29 90 86. Señora presidenta, son relación de códigos SNIP referentes a lo que es saneamiento básico. Los colegios emblemáticos en Ayacucho que se terminen, señor. Un minuto para que concluya. Decía de los colegios emblemáticos, señora presidenta, en el colegio Mariscal Cáceres, ¿cómo pueden estudiar más de 10.000 alumnos en este momento en los colegios prefabricados, en las aulas prefabricadas? Más de 10.000 alumnos con solamente 8 baños. No puede ser que en el colegio San Ramón más de 8.000 alumnos puedan estudiar con 7 baños. Solicito que se terminen esos colegios emblemáticos a través del Ministerio de Educación y que se entreguen a estos niños que también son peruanos. Señora presidenta, lo mismo también quisiera referirme al tema de la seguridad ciudadana en Ayacucho. El tema de la seguridad ciudadana lo venía cumpliendo, reitero, el Comité de Autodefensa, pero en este momento ha sido desactivado, recogido los armamentos y como consecuencia dejado a libre albedrío de los delincuentes. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Dipas. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Domínguez. Señora presidenta, ¿me permite mis 2 interrupciones? Colega, ok. Tiene las 2 interrupciones el congresista Tapia. Gracias, presidente. Gracias, colega Domínguez. Para solicitar se haré una disposición de complementarias en mi región Cajamarca. Autorícese excepcionalmente a los gobiernos regionales en el marco de lo dispuesto en el decreto legislativo 1153 la creación de plazas de médicos especialistas en los hospitales niveles 3.1 y 2.2 con cargo al presupuesto institucional. Debo decirle, presidenta, que el requisito para las plazas para crear y activar se encuentran aprobados en el CAP. Entonces no va a generar ningún presupuesto adicional al Tesoro Público. Y por otro lado, presidenta, es
la disposición complementaria que se autorice a la unidad ejecutora de reciente creación y o creadas en los últimos 5 años de los gobiernos regionales la creación de plazas para la designación de cargos de confianza y o profesionales. Para la aplicación del párrafo es requisito que se encuentren aprobadas en el CAP, situación que sí lo encuentra en el tema de tanto el hospital de Cajamarca como el hospital de Chota. Por otro lado, Presidenta, quiero manifestarle que se dé una disposición complementaria para que se autorice al Ministerio de Agricultura y Riego disponer los recursos necesarios para que en el cumplimiento de la Ley 29.216, ley que declara de interés y necesidad pública la construcción de la presa Chonta en el departamento de Cajamarca, de manera conjunta con la Municipalidad Provincial de Cajamarca y con cargo a sus respectivos presupuestos, implementen acciones que permitan impulsar la ejecución del proyecto, construcción, regulación de las aguas del río Chonta mediante la presa Chonta, provincia de Cajamarca, región Cajamarca, con código de SNIP 76288. Por otro lado, Presidenta, es importante también que tenga que darse una disposición complementaria en relación a que se incorpore excepcionalmente en el escalafón de oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú, con grado de mayor de servicios SNP, al personal profesional nombrado enfermeras en el marco de las resoluciones ministeriales 4. Sí, está en interrupción. Congresista Domínguez tiene el uso la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, el día de hoy estamos en este honorable Congreso debatiendo la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2017, ley que ha sido debatido de manera responsable con el Ejecutivo en estos últimos días en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Y todos, sin excepción alguna de los parlamentarios que han participado, hemos coincidido una vez más que este presupuesto es centralista. Señora presidenta, para el año fiscal 2017, el 74.1% del presupuesto corresponde al Gobierno central, el 15.3% es para los gobiernos regionales y el 10.6% es para los más de 1.842 municipalidades de todo el Perú. Entonces, la pregunta que hago al Ejecutivo es ¿de qué descentralización hablamos, señora presidenta? Señora presidenta, son preceptos guardados por la Constitución Política del Perú la no inequidad, injusticia y discriminación. Esto explica la actual huelga indefinida del Poder Judicial, docentes universitarios y Ministerio Público. Señora presidenta, las exportaciones de productos agrícolas como frutas y hortalizas en este año 2016 ascienden a 2.100 millones de dólares, cifras que han crecido en esta última década en 10 veces. Lo digo esto, señora presidenta, porque una vez más reitero mi solicitud al señor Premier y Ministro de Economía en viabilizar un proyecto nacional esperado por muchos años por mi región de Ancash, que es el proyecto especial Chinecas. Este proyecto alberga a más de 50.000 hectáreas para su cultivo, generará miles de puestos de trabajo sostenido y abriendo espacios para que se industrialice estos productos, traduciendo estos beneficios en la población y del Estado. Por esta razón, señora presidenta, insisto una vez más que el Ejecutivo mire el proyecto especial Chinecas y que en este presupuesto se autorice a hacer las transferencias presupuestales correspondientes al Ministerio de Agricultura y Riego para que se destine una partida presupuestal de 50 millones de soles, ley que queremos que se establezca en este presupuesto 2017. Necesitamos iniciar la primera etapa tan requerida en este proyecto especial Chinecas, que es la construcción del canal madre que corresponde al tramo Nepeña-Casma-Sechín. Señora presidenta, mi pedido radica porque Antamina es uno de los principales exportadores del cobre y plomo y a la fecha ha tributado a favor del Estado más de 4.000 millones de dólares, por lo cual solicito que parte de esta utilidad se considere en viabilizar estos importantes proyectos que son para nuestra región de Ancash. Queremos de una vez la carretera longitudinal de Conchucos que favorecerá el intercambio comercial y turístico entre las provincias de Siguas, Pomabamba, Piscobamba, San Luis, Chacas y Guaris. La vía de evitamiento en la provincia del Santa, el megapuerto ofrecido en este hemiciclo por el Presidente de la República y el Premier, y además del tan esperado aeropuerto para la ciudad de Chimbote. Del mismo modo, señora presidenta, solicito y hago conocimiento a usted los múltiples problemas que viene sosteniendo el sector del Poder Judicial.
quienes vienen solicitando un presupuesto de 3.108 millones de soles y que solo hasta la fecha ha sido designado el 66%. El Ministerio Público ha solicitado 3.254 millones y solamente se le ha asignado 50.6%. ¿Cómo podemos exigir, señora presidenta, que se combata la delincuencia, la corrupción, si a estas instituciones el Poder Ejecutivo los tiene relegados? Exigimos al señor Premier y al ministro de Economía atender de manera gradual y que estoy seguro que sabrán entender su problemática. Señora presidenta, tenemos que atender también a nuestros docentes universitarios que por años vienen reclamando sus atendidos sueldos, que cumplan con homologar su sueldo. No pedimos que sean cancelados en su totalidad, sino solicitamos que sea de manera. Minuto adicional. Sí. A la vez, señora presidenta, solicito que se modifique el parámetro para desarrollar el proyecto en zonas ubicadas por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, tal como establece en la 13ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto, lo cual impediría que la zona agraria de la costa, como son las provincias de Casma, Santa y Guarmey, se vean excluidos de este programa. Quiero decirle a los docentes universitarios, a los trabajadores del Ministerio Público, del Poder Judicial, de mi región de Ancash, que espero que estas decisiones complementarias sean atendidas por nuestro Premier y el Ministro de Economía. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Le toca ahora el turno al congresista Alberto Quintanilla, de Frente Amplio. Gracias, señora presidenta. Antes de intervenir, me pide el congresista Heriberto Curro una interrupción, señora presidenta. Se la concedo. Congresista Curro para la interrupción. Gracias, señora presidenta. Quiero señalar acerca del dictamen del proyecto de ley que estamos discutiendo. El artículo 26, numeral 26.1, incisos B y C, determina claramente de que los profesores provenientes de la ley 24029, ley de profesorado, cuando ocupan cargos jerárquicos, directivos y especialistas, se le está pagando 45, 46 nuevos soles, en comparación con la ley de reforma magisterial que les paga 800 nuevos soles, una tremenda diferencia. En los cargos jerárquicos se les paga hasta 2 soles con 90 céntimos. Eso es, señora presidenta, injusto, porque muy claramente señala también en la ley de reforma magisterial. Terminó su minuto de interrupción. El segundo minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, colega Alberto. Señala también la ley 29944, ley de reforma magisterial, en 16ª disposición complementaria, transitoria final, dice claramente de que deróganse las leyes 24029, ley de profesorado, y las demás leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley. ¿Y por qué se le viene aplicando a los profesores provenientes de la ley de profesorado? Eso es más que todo un maltrato para los profesores que ocupan estos cargos directivos, jerárquicos y especialistas. Muchas gracias. Gracias. Puede continuar el congresista Quintanilla. Señora Presidenta, tengo la sensación de que este debate respecto a las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero y de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 se está tornando en una mera formalidad. Y lo digo por dos cosas. Uno, por la poca apertura a las críticas y sugerencias que demuestra el Poder Ejecutivo a través de los ministros. Y en segundo lugar, porque si uno analiza la mayoría de intervenciones de los congresistas que van a votar, o intuyo que van a votar por la aprobación de estas leyes, son críticas a su carácter centralista, y lo dicen explícitamente. Y sin embargo, el dictamen de mayoría
que dicen sería el único dictamen que se estaría debatiendo respecto a la ley de presupuesto, es criticado por este carácter centralista. Nosotros, señora presidenta, sostenemos que la política económica que inspira este presupuesto y las leyes de financiamiento y endeudamiento es una política recesiva. Es una política recesiva porque ante la posibilidad de una recesión de la economía opta solo por favorecer a la inversión privada dándole una serie de facilidades. El ministro de Economía en los debates en la Comisión de Presupuesto señaló que estaban dispuestos a romper con lo que llaman el paquete del exministro Segura y decían que iban a revertir la reducción del impuesto a la renta para las empresas de 30 a 28 y luego a 26. Sin embargo, eso no se plasma hasta la fecha y hay la posibilidad que continúen esta política. Lo más probable, señora presidenta, es que ante una agudización de la crisis o una eventualidad de la profundización de la misma, opten por seguir el mismo esquema del exministro Segura. En segundo lugar, este proyecto es enteramente centralista. A nuestra crítica que señalamos que en el presupuesto se contiene un 74.10% en manos del Gobierno nacional y tan solo en los gobiernos subnacionales cerca del 25%, nos dicen que tenemos que comparar no con el presupuesto institucional de apertura, sino tenemos que compararlo con el impuesto, pero en el presupuesto institucional modificado. Yo pregunto, señora presidenta, estamos debatiendo este proyecto, no estamos debatiendo el modificado. Y si quisieran, señora presidenta, tendrían que explicarnos en el artículo 13 propuesto, que dice que se autoriza a las entidades del Gobierno nacional que cuenten con recursos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales. Al margen de la mala redacción, porque no se invierte en el gobierno regional ni municipal, sino se invierte en las regiones y en las localidades provinciales y distritales, ahí, señora presidenta, está un carácter marcadamente centralista, porque los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales tienen que seguir esa peregrinación ante el Ministerio de Economía y Finanzas para negociar convenios que muchas veces, señora presidenta, terminan en actos no totalmente transparentes. Yo le pido, señora presidenta, que el Ministerio de Economía y Finanzas informe a la representación nacional. Para que pueda terminar, congresista. Gracias. ¿Cuáles son esos proyectos de ejecución que piensa transferir previo convenio con los gobiernos regionales y municipales? Eso sería lo transparente, señora presidenta, porque el carácter centralista no solo es por dónde se invierten, en dónde se invierten los recursos del Estado, sino qué entidad, si es el gobierno nacional, regional o los gobiernos municipales lo ejecutan, señora presidenta. Termino señalando, señora presidenta, que nosotros estamos por la modificación de este presupuesto y que se priorice, por ejemplo, inversiones en Sierra Productiva, Sierra Sur, antes que en programas de subsidio que muchas veces se tornan permanentes y los subsidios todos sabemos que tienen un carácter pernicioso cuando se convierten en permanentes. Finalmente quiero decir, señora presidenta, que en la región de Puno se va a realizar una paralización de 48 horas por el traslado de presos que no corresponden a nuestra región. Ahí debería el Ministerio del Interior cambiar la política y el Ministerio de Justicia también, en lugar de mandar reos a otras regiones con los gastos consiguientes. Sí, y ya le dimos el minuto adicional, congresista. Estamos ahora haciendo, de acuerdo a los portavoces, solamente dando el minuto adicional. Discúlpeme usted. Pide interrupción en todo caso a otro congresista. Congresista María Elena Foronda. Congresista Isabel Wilca. Bueno. El congresista Quintanilla tiene la interrupción. Tiene la interrupción. ¿Los 2 minutos o 1 minuto, congresista? 1 minuto. Señora presidenta, yo decía que en el país debemos acostumbrarnos
a modificar las conductas de los gobernantes y en la toma de decisiones debemos hacerlas lo más responsable posible. Se están trasladando una serie de detenidos que no corresponden a la región de Puno a los penales que están ubicados en la región de Puno, violando un principio penitenciario de que los reos deben cumplir su condena en lugares cercanos al lugar habitual de su residencia, porque eso de trasladarlos, los trasladan inseguridad, trasladan familiares que lo visitan, etcétera, etcétera. Esa sola modificación ahorraría muchos recursos, muchos gastos, mucha inversión al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, porque el trasladarlos, señora presidenta, implica no solo un riesgo, sino también un costo para el Estado. Creo, señora presidenta, que invoco a todos los gobernantes y en particular a los miembros del Gobierno Nacional a cambiar y escuchar las intervenciones de todos los congresistas que han reclamado una modificación a este carácter central. Congresista Wilca tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero incidir en las palabras de mis colegas que han señalado en su evaluación este presupuesto como un presupuesto de carácter centralista, porque por supuesto no se trata únicamente de evaluar cuánto ha aumentado o cuánto podría aumentar las transferencias que los gobiernos regionales necesitan. También deberíamos pensar efectivamente cuál va a ser el nivel de participación de los gobiernos regionales en las instancias en las que se encuentran agrupados para la definición de esas transferencias. No lo sabemos, no se ha planteado una ruta que se vaya a seguir para esas transferencias. Sin ello, lastimosamente, vamos a seguir el modelo de este presupuesto que viene de gobiernos anteriores. Acá hay que señalarlo con claridad, porque cuando se intenta marcar una línea diferenciadora entre esta gestión y la anterior, se alude a las personas, se alude a quienes ocuparon algún tipo de responsabilidad, pero no se alude a la lógica que sigue primando. Y la lógica de este presupuesto es la misma que la que gobiernos anteriores implementaron en desmedro de los gobiernos regionales y subnacionales. Nosotros vamos a esperar a que esas transferencias efectivamente se den, pero lo que tiene que pasar también es que se den con transparencia absoluta para que conozcamos cuáles van a ser esos objetivos que se van a cumplir y cuál va a ser el nivel de participación de los gobiernos regionales. Ahí acompañaremos los congresistas a las autoridades que corresponden, porque hemos visto además cómo este año se ha repetido esa dinámica que no debe volver a ocurrir. Congresistas siendo quienes inciden, quienes traen proyectos con código SNIP. Eso es algo que no nos corresponde. Aquí estamos para dar un debate de fondo sobre los objetivos del presupuesto, sobre lo que se quiere obtener con un tipo de presupuesto determinado. Esa discusión, presidenta, ha estado exenta de este Congreso, no la hemos visto. Acá hemos simplemente escuchado con todo lo valioso que eso puede ser una enumeración de proyectos para las regiones de cada uno de los parlamentarios. Quiero además señalar que sobre esta evaluación en torno al centralismo que tiene ese presupuesto, hay que también mencionar la necesidad de que el presupuesto sea un instrumento de control político de los objetivos del gobierno y del país. Y ahí es donde como bancada también encontramos una serie de debilidades. El gobierno, cuando asumió sus funciones, señaló que tenía una meta ambiciosa de formalización de la economía y de los trabajadores. Sin embargo, cuando uno observa, por ejemplo, la prioridad que se le ha dado a fortalecer la fiscalización laboral en el mismo, la verdad, la diferencia es mínima. SUNAFIL, que es una entidad que debería ser una institución fuerte y sólida, para este año no obtiene más que un incremento de 1 millón. No hay más que un incremento de 5% en la fiscalización laboral que se pretende realizar. Con ello, ¿de qué manera se pretende formalizar la economía? ¿De qué manera vamos a garantizar efectivamente que no tengamos toda esa serie de reclamos durante el año que tenemos que atender los congresistas, de quejas de diferentes sectores de trabajadores que ven en SUNAFIL un órgano debilitado para el cumplimiento de sus tareas? Nos parece fundamental que si quiere haber coherencia en este presupuesto, realmente se pueda atender el fortalecimiento de SUNAFIL para cumplir el objetivo que se ha planteado. Además de eso, nosotros también estamos planteando que este presupuesto no solamente tiene que tener una discusión sobre cuánto se incrementa o no la cantidad de presupuesto que se tiene que transferir, también hay que pensar en de qué manera estamos mejorando el gasto público.
esa discusión sobre el mejoramiento del gasto público no se hace. Y ahí yo quiero señalar algo que hemos venido siguiendo desde la comisión que estoy presidiendo. El Congreso de la República aprobó hace un poco más de un año la Ley 30364, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar. Una ley ambiciosa porque tiene que articular acciones de diferentes sectores. Sin embargo, lo que hemos podido recabar de cuánto se viene destinando a los sectores para la implementación de esta norma es francamente escaso. Un minuto adicional, congresista. Sectores a los que se le destina actualmente para acciones de prevención de la violencia 6.000 soles al año en redes de salud en Lima y Callao. Cosa insuficiente. ¿Qué puede hacer una red de salud al año con 6.000 soles para prevenir la violencia? Por ello, señora presidenta, lo mencioné en una anterior intervención y lo vuelvo a remarcar, estamos planteando la creación de un programa presupuestal interinstitucional estratégico que, por ejemplo, permita atender las acciones de la Ley 30364 que este Congreso aprobó y que ahora, como es nuestra responsabilidad, tenemos que fiscalizar la manera en la que se viene implementando. Se trata, pues, señora presidenta, no solamente de pensar de qué manera el gobierno central puede o no transferir dinero a las regiones, dinero que es de todos los peruanos, sino de qué manera se mejora con este presupuesto la ejecución del gasto público. Eso no se está considerando, señora presidenta, y eso consideramos que es parte de lo mismo y con lo cual hay que empezar a hacer cambios realmente concretos. Muchas gracias. Gracias, congresista Indira Wilca. Tiene el uso de la palabra congresista Edgar Ochoa. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Arias. Congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Es importante aprovechar la presencia de los ministros a través suyo para expresarles que también vamos a plantear alternativas de solución. Según trascendidos de medios de comunicación, respecto al pedido de declaratoria de emergencia agraria en varias regiones y específicamente en mi región de Apurímac, se está planteándose a través del ANA declarar varias regiones en emergencia. Entonces quisiera exhortarle a través de la presidencia a los señores ministros y al ministro de Agricultura la posibilidad de considerar a la región de Apurímac como parte de esta declaratoria de emergencia. Pero ojo, que se asigne un presupuesto. En el gobierno de Ollanta Humala hubo este mismo problema y se hizo una resolución, pero al final le daban que los titulares de pliego iban a asumir con sus presupuestos. Si no tienen un presupuesto previo, no van a poder atender esta emergencia. En consecuencia, señora presidenta, exhorto a través del Pleno la posibilidad de que se considere a la región Apurímac como zona de emergencia agraria. Gracias. Gracias, congresista. Continúe, congresista Ochoa. Presidenta, por su intermedio, felicitar la presencia de los ministros aquí y señalar que efectivamente ciertas coincidencias nos pueden ayudar a apostar por el desarrollo del país. Todos estamos convencidos de que los ejes que se han establecido para la priorización del presupuesto son ejes en los que compartimos. Permitir el acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento, seguridad ciudadana, educación, salud e infraestructura ciertamente son factores y ejes trascendentales para promover e impulsar el desarrollo en nuestro país. Decir además que efectivamente apostamos porque el saneamiento básico sea un derecho fundamental en todas las familias del Perú, porque esta tiene que ver o es directamente proporcional con la erradicación de la desnutrición crónica infantil, con la promoción de la reducción de la anemia en nuestro país y en tanto estaríamos aproximándonos a un Estado peruano que privilegia su riqueza fundamental como que es la infancia. En ese sentido, respaldamos y apoyamos que se esté mirando que efectivamente, indirectamente o directamente, intencionalmente, se esté apostando por el saneamiento básico, la calidad de agua, que, insisto, tiene relación directamente proporcional con la erradicación de la desnutrición crónica, que además genera, ¿no es cierto?, me está pidiendo una interrupción el congresista. Congresista Ríos, una interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Efectivamente, yo quisiera también poner en conocimiento, presidenta,
Ayer hemos estado en Machu Picchu y saludo a los ministros que han estado. Ese pueblo no se levanta por gusto, no tienen saneamiento básico, colegas, no tiene una infraestructura de salud, no están titulados sus casas, sus terrenos. La defensa ribereña en Machu Picchu, la maravilla del mundo, las comunidades que están en la zona de amortiguamiento. En ese sentido, Presidenta, solicito que se tome con seriedad los acuerdos que se han llevado a cabo ayer en Machu Picchu. Ya no hablamos nosotros de mesas de diálogo, hablamos ahora de las mesas de solución. Lo propio también pido que se haga una mesa de solución en el Bajo Urbamba, donde nace el gas de Camisea. Muchas gracias, colega. Muchas gracias. Ya dio sus 2 interrupciones, congresista Ochoa, para que pueda seguir con la exposición. Intentando en todo caso acelerar esta presentación, lo que no está bien, Presidenta, es que sigamos pensando en un presupuesto concentrado en el nacional. 70% versus 75% prácticamente. En sus articulados señala, cuando habla de los presupuestos nacionales y cuando hace un análisis del presupuesto, señala que el presupuesto sigue siendo concentrado en las regiones, más no en Lima, porque Lima solo tiene el 33% y todo el 67% lo tienen todas las demás regiones, como si Lima fuera todo el país. Y eso es lo que no está bien, porque sí, las regiones necesitamos y demandamos una inversión mayor para poder promover el desarrollo en nuestra región. Quiero señalar además, señora Presidenta, por su intermedio, que en la conversación que hemos tenido en la Comisión de Presupuesto se había quedado en que se modificaba la 59ª disposición complementaria, en la que se sanciona a las personas que tienen enfermedades terminales y que se privilegia a las personas que son mayores de 70 años por un acto de justicia. El Ministerio de Justicia ha presentado una demanda adicional de 302 millones y picos y no sé dónde poder financiarlo. Esta, señora Presidenta, se puede resolver si el Estado Nacional determina que para hacerse cargo de una deuda social no se vaya a los juicios. ¿Cuánto se ahorraría, no es cierto, atendiendo los juicios? Si ya no pasamos por un tema de sentencia judicial, seguramente el Poder Judicial tendría este recurso. Por otro lado, señora Presidenta, estamos proponiendo la modificatoria, la agregación de una disposición complementaria sobre el tema del pago de la deuda social con los saldos, el cual establece de manera excepcional para el año 2017 la transferencia total de los saldos presupuestales del año 2016, determinado por Ley 3372, estableciendo para los pliegos designados para los gobiernos regionales el pago de sentencias judiciales en caso de cosa juzgada. De igual forma, señora Presidenta, agregar una disposición complementaria. Para que pueda concluir, congresista. Una disposición complementaria que voy a alcanzar en su redacción para garantizar el pago de la deuda social de los docentes universitarios. De igual forma, para garantizar una disposición complementaria para autorizar la modificación presupuestal del sector educación. De igual forma, modificar la 15ª disposición complementaria que autoriza al gobierno local y a los gobiernos regionales utilizar hasta el 0.5% del presupuesto institucional para personas con discapacidad. Debería obligar al gobierno local y a los gobiernos regionales. Y finalmente, precisar la 83ª disposición complementaria para que al personal profesional de salud, enfermeras que postularen alcanzar o vacante como oficiales al servicio del proceso de asimilación
educación e incorporación de la categoría de oficiales del servicio de enfermeras a las egresadas en enfermería y laboratorio clínico de la Sanidad Policía de las promociones 98, 99 y año 2000. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le toca el turno ahora al congresista Alberto Oliva. Presidenta, está pidiendo mi colega de interrupción. Congresista Sánchez. Gracias, presidenta. La revolución social debe empezar por el respeto a la clase trabajadora, presidenta. Es por eso incidir nuevamente en este tema que es sumamente importante. Los trabajadores administrativos del sector educación son los peores pagados de la administración pública y sus remuneraciones no superan los 600 soles y su compensación por tiempo de servicios está congelada desde el año 1991 y es de 72 soles por cada año de servicio, lo que quiere decir que un trabajador con más de 30 años de servicio prestados al Estado recibiría su cese solo 1.900 soles. En la 46ª disposición transitoria del dictamen del Presupuesto General de la República para el año 2017 no se ha señalado monto. Por ello, debe tenerse en cuenta que el incentivo único que se menciona debe tener una base no menor. ¿Terminó su interrupción, congresista? El segundo minuto. Ya, correcto. Hola. No menor de 2.200 millones para los técnicos y auxiliares del sector educación pertenecientes al decreto legislativo 276. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el Estado tiene una deuda social con los trabajadores. El dictamen en 59ª disposición de transitoria, punto 3, hace una propuesta económica para cubrir esa deuda que, pese a ser aún insuficiente, por lo menos permitirá atender y beneficiar a un mayor número de trabajadores. El tiempo me vence. Simplemente quiero hacer un pedido de complacencia y solicitud, Presidenta, al ministro de Economía, tener en cuenta a esta clase trabajadora, porque si bien es cierto, solo miramos al profesorado, que merecen todo nuestro respeto, pero sin embargo hay que mirar también a estos trabajadores de los centros educativos. Eso es muy importante también mirar, porque uno tiene que pregonar con el ejemplo. Esta es la revolución social. Gracias, congresista Sánchez. Congresista Alberto Oliva, para que continúe. Señora Presidenta, por su intermedio saludar al señor Premier y a los señores ministros. La propuesta formulada por el Gobierno en relación al presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 se encamina a concretizar la revolución social en los ejes principales que expuso el Premier en su discurso de presentación ante el Congreso de la República el día 18 de agosto del 2016. Así lo reflejan la inversión del Gobierno en agua y en infraestructura, a la cual se destinan 6.032 millones, lo que es significativo, no solo por el incremento del presupuesto, sino porque la inversión beneficia a la población más pobre del Perú, aquella que no cuenta con servicios de agua potable y desagüe. En mi región, los barrios tales como el pueblo joven de Tupa Amaru, en Chincha Alta, el barrio Girón Arica, los asentamientos humanos Miguel Grau, en Pueblo Nuevo Chincha, el centro poblado 13 de junio del Tolarán, el centro poblado Nuestra Señora de Guadalupe en el distrito de Salas, en el cercado de la Venta Baja y Aguas de Palos, las calles Francisco Bolognesi, José Toribio Polo, César Vallejo en Parcona, en el centro poblado Camino Chico en el distrito Pueblo Nuevo Ica, se van a beneficiar con estas obras de mejoramiento e instalación de servicio de agua potable y alcantarillado. En seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, hay una decisiva acción por parte del Ejecutivo que está destinando 9.361 millones para combatir este flagelo y acabar con la inseguridad de las calles, que es un mal que nos agobia a nivel nacional. En mi región, la buena noticia es que se ha previsto, entre otras, la ejecución de la obra Mejoramiento de Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Pueblo Nuevo Chincha, por 2.362.163 soles, con lo que se busca mejorar la seguridad ciudadana del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, que es uno de los distritos más golpeados por la delincuencia.
En el sector educación, uno de los ejes prioritarios del gobierno, se están destinando 26.181.000 soles. Para mi región el presupuesto le da una buena noticia, pues se ejecutará la obra Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Próceres de la Independencia del distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, departamento de Ica, por 7.382.362 soles. Esta obra ha sido esperada desde que dicha institución educativa colapsó en el sismo del año 2007. Por fin sus alumnos dejarán de ocupar módulos prefabricados para estudiar. También el presupuesto contempla la ejecución de la obra Creación del Servicio Educativo Especializado para alumnos del segundo año de educación secundaria de educación básica regular, con alto desempeño académico en la región Ica, por 20.124.000 soles. A esta institución educativa concurrirán los alumnos de alto rendimiento de las provincias de Nazca, Palpa, Ica, Pisco, Chincha e incluso de las provincias también próximas, como es Puquio, Castrovirreina y Guaitará. En infraestructura, entre otras en transporte, el presupuesto contempla una agresiva inversión también de parte del gobierno, destinándose 15.389.000 soles. En mi región, por ejemplo, el gobierno ha previsto concluir de una vez por todas con la ejecución de la autopista también Chincha-Ica, tramo del kilómetro 188 al kilómetro 283 de la carretera Panamericana Sur, que representa una inversión por 33.095.825 soles y que permitirá una conectividad más rápida y fluida hacia la capital y hacia los mercados regionales y locales. Señora Presidenta, quiero destacar que tal como ha sido planteado el proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 evidencia una mirada del Gobierno central hacia las provincias. Por ejemplo, la inversión prevista en mi región alcanza una asignación de 644.017.702 soles, distribuidos en aproximadamente 20 proyectos de inversión. Para que pueda terminar, congresista. Un minuto más. Muchas gracias. Una asignación de 644.017.702 soles, distribuidos en aproximadamente 240 proyectos de inversión pública, todo lo cual es conforme con los lineamientos políticos trazados al inicio del gobierno. Finalmente, señora Presidenta, quiero formular también dos pedidos. Se ha incrementado el presupuesto para el sector de educación. Señora Presidenta, solicito por su intermedio que se contemple una disposición complementaria en la cual apruebe una transferencia presupuestal hacia los gobiernos regionales para incrementar las propinas de las promotoras educativas comunitarias de los programas no escolarizados de educación inicial, PRONOI, haciéndose sobre todo justicia con miles de trabajadoras cuya propina que reciben no alcanza ni siquiera el mínimo legal. Todo ello sin perjuicio de contemplarse la necesidad de regularizar su situación jurídica, reconociéndoles como trabajadores con derecho a una remuneración. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Eloy Narváez. Me pide un minuto acá el congresista Rosas, por favor. Congresista Rosas. Y el otro. Congresista Rosas, un minuto. Presidenta, la ideología de género es una nociva ideología que pretende redefinir aquello que ya fue establecido por la naturaleza de nuestra especie humana. Pretenden decir que el sexo con el cual nacimos no necesariamente lo es, sino que uno puede cambiarlo en base a los sentimientos. Resultado de este peligroso pensamiento tenemos como el fallo del Tribunal Constitucional, aún contraviniendo las definiciones vigentes de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, que define a la transexualidad como disforia de género y trastorno mental correspondientes. No solo el TC, sino también la Defensoría del Pueblo, que pretende servir a esta ideología y no al pueblo. En todo caso, deberíamos cambiarle de nombre a esta institución y llamarle Defensoría de la Ideología de Género y no Defensoría del Pueblo. Así también, Presidenta, se está infiltrando sutilmente en la nueva currícula nacional de educación básica para enseñar a los niños y adolescentes desde kinder esta ideología que va a afectarles en su formación. Y en la mesa técnica de promoción de la ideología de género en el Ministerio de la Mujer, subvencionado con los impuestos de todos los peruanos. Gracias, congresista. La otra interrupción para el congresista Monterola. Muchas gracias, Presidenta.
Presidenta, mi región también vive una situación muy difícil. Pido que se declare en emergencia hídrica, ya que hasta el informe de la semana pasada del sector agrario, los agricultores han perdido 1.500 de cultivos y eso va a afectar considerablemente su situación. Si son pobres, van a ser mucho más pobres. Es por ello que pido que se declare en emergencia, ya que está atentándose contra la seguridad alimentaria de mis hermanos agricultores. Eso es lo que yo quería pedir en representación del pueblo huancaveliano. Espero que se haga justicia. Muchas gracias. Gracias. Puede continuar, congresista Narváez. Gracias, presidenta. Saludando al señor Premier, a los ministros, a todos los colegas. El presupuesto para el próximo año que estamos debatiendo trae algunas novedades interesantes. El artículo 88 de la Constitución dice: el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Y sin embargo, a este sector solamente se le está asignando el 2.2% del presupuesto. De esta torta presupuestal, apenas el 2%. Y encima de esta torta, el 75% de este presupuesto, la decisión lo van a tomar en el gobierno central. Y apenas el 25% de este presupuesto va a ser decidido por los provincianos. Por eso nosotros decimos que este presupuesto es centralizado. Que no nos vengan con el cuento de que porque se va a gastar en provincias no es centralizado. Lo importante es la toma de decisión sobre el recurso y eso al nivel de 75% se va a decidir en el gobierno central y eso nosotros rechazamos, cuestionamos y pedimos que se mejore y trabajemos juntos presupuestos mucho más realistas, descentralizados, que podemos hacer, espero, para el próximo presupuesto del próximo año, ya para el 2018. En lo que es gastos de capital dentro de lo que es el sector agrario, este año se ha tenido presupuesto para inversiones por 914 millones de soles. ¿Y saben cuánto es el presupuesto para el próximo año para inversiones en el sector agrario? 503 millones de soles, o sea, se ha bajado en 40%. El Perú está que arde por todas partes. Declaramos en emergencia, en cada incendio forestal, una declaratoria de emergencia. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué dinero? Ese es un saludo a la bandera, esos dispositivos legales de emergencia. ¿Para qué? Para callar al pueblo. Si no hay recursos, ¿cómo? Hay una grave sequía, señores ministros. No es broma. Los ganaderos están todos los días desesperados porque el ganado está que se muere. La sequía es un gran problema ahora en el país. El incendio es una consecuencia de la sequía. Y hay que combatir la sequía represando el agua. No hay otra forma. ¿Y con este recurso lo vamos a hacer? No. El Perú es un país agrario. Hemos sido siempre agrarios. Hemos vivido antes, ahora y después del sector agrario. Pero tenemos que priorizar este sector con recursos, no tímidamente, sino en forma decidida. Así como le han aumentado más recursos, casi un 40% de gastos de capital para lo que es saneamiento, igual, Premier, tiene que destinarse recursos importantes para el sector agrario. Si dividimos estos 500 millones de soles en los 24 departamentos, apenas tenemos 20 millones de soles por departamento. ¿Usted cree que se puede hacer una represa importante con 20 millones de soles? No. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la sequía si no estamos invirtiendo, no estamos apostando por el sector agrario? Hace poco en Ancash, un joven de 15 años, Cristian Pérez, falleció tratando de apagar un incendio. ¿Y por qué nuestros hermanos campesinos ahora tienen que ser maltratados por los burócratas de algunas oficinas que les escuchamos por televisión? Dicen, no, es que el campesino quema. Y como él quema, viene el incendio. No es así. Toda la vida, todos los años, ellos hacen siempre estas actividades. Para que pueda terminar, congresista. El problema no es los campesinos. El problema es que no los están.
Muchos campesinos, para que su ganado no se muera, tienen que quemar las espinas de los cerros para que el alimento lo utilice como forraje. Así que conozcamos el Perú. Yo le pido, Premier, a usted, confío en usted, que saque una emergencia para el sector agrario, para todo el Perú. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Narváez. Tiene uso de la palabra el congresista Yica, Luis Alberto. Me estoy pidiendo una interrupción aquí por un minuto. Congresista Rosas, un minuto. Un minuto. Gracias, Presidenta. Para completar mi participación, entonces decía que el Tribunal Constitucional, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, pido públicamente que estas instituciones no estén siendo tomadas por serviles de esta ideología que pretenden secuestrar al Estado peruano para imponer este pensamiento totalitario en la sociedad peruana. Ante esto quiero decir que nosotros los peruanos no se lo permitiremos. Por lo tanto, pido a los ministerios y organismos del Estado retirar de su pliego presupuestal la promoción e implementación de la ideología de género, porque no vamos a pagar nuestros impuestos para promover esta ideología que afecta a los peruanos. Tal como se puede ver, Presidenta, en el Ministerio de Educación, no vamos a permitir que se enseñe esta ideología afectando la formación y el desarrollo de los niños. Podemos decir con mucha claridad: con mis hijos no te metas, Presidenta, y tenemos que salvaguardar a las próximas generaciones en bien del país. Muchas gracias. Gracias, congresista Yica. Me pidió el segundo minuto de interrupción. Segunda interrupción, congresista Bocángel. Gracias, señora presidenta. Por intermedio de usted, hacer llegar al primer ministro. El día de ayer, a partir de las 00 horas, nuestros hermanos cafetaleros de la selva central y de la selva de parte de Huánuco, Tingomaría, Pucallpa, acaban de hacer un paro en estos momentos, están tomando las carreteras y responsabilizo. Creo que acaba de salir el ministro del Interior, creo que está tomando un helicóptero para ir a solucionar todos esos problemas, porque no podemos esperar que nuestros hermanos cafetaleros, a quienes se le hizo erradicar la coca, le dieron como cultivo alternativo al café y otros derivados, pero sin embargo ahorita en estos momentos están habiendo problemas y no demandamos que no exista ningún detenido a nuestros hermanos que tienen ahorita reclamos justos como la roya amarilla, que en estos momentos ha atacado todos sus cultivos, y asimismo pedimos y demandan ellos la renuncia del viceministro, la exoneración de préstamos de renovación, compra de deuda al 0% de interés, también la ley del sector cafetalero, el seguro agrario, la transferencia tecnológica, los presupuestos para certificar sus productos y así tener una buena cadena productiva. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Bocángel. Puede continuar, congresista Yica. Señor ministro, a través de la